Buenas tardes, ¿cómo les va? Ya son el 50% del grupo. Hola Jessica, ¿cómo estás? Como les anticipé por el Classroom en el tablón, hoy vamos a tratar de terminar el tema de ángulos y a empezar con la parte de vectores y fuerzas. Pensemos que tenemos el encuentro de hoy, el lunes próximo es feriado, el otro, el 28, sería nuestro último encuentro antes del parcial. Mi idea es que si queda algo de vectores y fuerzas por ver, lo veamos el 28, pero tratar de dedicar la mayor parte del tiempo de ese último encuentro a hacer un repaso general de lo que va a entrar en el parcial, que ya saben ustedes, son todos los contenidos abordados después del primer parcial. Así que comencemos haciendo en principio una revisión de lo visto la semana pasada sobre ángulos. Espero hayan leído el teórico hasta la parte indicada. Hola Agustina. Esto es como las encuestas para el grupo. Hola, profe, buenas tardes. Hola Agustina. A ver entonces. Necesito que alguien me confirme si se ve el compartido. Sí se ve, profe. Gracias, gracias por contestar. Entonces, la semana pasada comenzamos con el tema de ángulos. Y yo les dije que en la profesión que van a ejercer ustedes, si bien es la toma de imágenes, discúlpenme si no lo digo como corresponde, van a aplicar los ángulos en distintas situaciones, y ahí tenían unos ejemplos. Está la definición de lo que es un ángulo, si bien la mayoría de nosotros tiene una idea previa respecto de lo que son. Los elementos de un ángulo son el vértice, los lados que tiene. Dependiendo de cuál sea el concepto de ángulo que se tiene, uno de los elementos es el lado inicial. Tiene su origen en el vértice y sentido hacia cualquier lado. Si esa semirrecta, o sea, que este lado puede estar en cualquier posición, a eso me refería, no necesariamente tiene que ser como está en el gráfico horizontal. Si ese lado gira en sentido opuesto a las agujas del reloj, ese arco que va describiendo es la apertura del ángulo, que se llama amplitud. Esa amplitud se puede medir, nosotros usamos como unidad de medida los grados sexagesimales. O sea que los ángulos se miden en grados, minutos y segundos, que son las subunidades de esa unidad de medición. Así como nosotros podemos medir una longitud con metros, centímetros y milímetros, los ángulos se miden en grados, minutos y segundos. Ahí donde cuando el ángulo dejó, cuando esta semirrecta dejó de girar y queda fija en algún lugar, tomamos la amplitud y ese otro lado es el lado terminal. Ocurre que según esa apertura o amplitud que tiene el ángulo, recibe distintos nombres. Y tenemos esta clasificación. Los ángulos agudos, fíjense que en todos está el arco que muestra la amplitud del ángulo. Ángulo agudo,
ángulo recto. Cuando mide más de un recto, el ángulo es obtuso. Cuando llega a una especie, digamos, entre nosotros, de semicírculo, es un ángulo llano. El ángulo llano es más que un obtuso. Los lados, el lado inicial y el lado terminal, aquí se ven, son opuestos. Vértice del ángulo, un lado va hacia arriba a la derecha y el otro hacia abajo a la izquierda en este gráfico. ¿Sí? Cuando da un giro, terminó de formar el círculo, se llama ángulo de un giro o ángulo completo. ¿Sí? También, según la apertura que tenga el ángulo, cuando es menor que un llano, más chico que este, es un ángulo convexo. Si es mayor a un llano, es un ángulo cóncavo. Todas esos nombres y la explicación de cada uno la tienen en la grilla que sigue. De las distintas unidades de medidas que hay de ángulos, y por eso esto quedó marcado del encuentro pasado, nosotros usamos el sistema sexagesimal, que mide en grados. En esta grilla no vamos a encontrar minutos y segundos, pero sí las otras unidades. Se mide en radianes o en grados centesimales. A modo de información, no es lo que nosotros vamos a utilizar. Así como vimos aquí arriba el ángulo completo o de un giro, ahí donde el lado inicial coincide con el lado terminal, puede ser que como si fuese una rueda, dé más de un giro, dé más de una vuelta. Siempre que el lado inicial coincide con el lado terminal, se superponen los dos, tenemos ángulos completos. Miden 360 grados, un giro completo. Si llegase a dar más de un giro, no solamente es coterminal, sino que no solamente es de un giro, sino que sigue siendo coterminal, pero puede ser de 2 giros, 3 giros, 4 giros, la cantidad de giros que fuere. Se llaman coterminales. Sea un solo giro, 360 grados, o sean múltiplos de un giro. Yo les dije la clase pasada que este tema los pone en la situación de incorporar nueva terminología. No son palabras que usemos habitualmente, salvo recto, un giro y nada más. Tal vez alguna más, pero no con tanta frecuencia. Nueva clasificación de ángulos. Pero así como hasta este punto, cómo puede ser un ángulo, ahora empezamos a compararlo o a relacionar dos ángulos. Aparecen ángulos consecutivos cuando comparten no solamente el vértice, sino también un lado. El lado terminal de un ángulo es el lado inicial del otro. Es como si fuesen siameses, están pegados un ángulo al otro. Son consecutivos. Van a ser adyacentes cuando, aparte de ser consecutivos, entre los dos suman 180 grados, completan un ángulo llano. Consecutivos comparten un lado, está uno pegado al otro. La palabra adyacente la solemos utilizar
el terreno adyacente al terreno de mi casa. Es el que está pegado, ¿sí? Justo al lado. Y no tenemos más que ese límite compartido. Acá es un lado, el vértice y el lado completo. Cuando entre los dos suman medio giro, o sea, 180 grados, son adyacentes. Ante la pregunta, ¿cuál es la amplitud del ángulo formado por dos ángulos adyacentes? La respuesta es 180 grados. Los adyacentes siempre suman 180 grados. Los opuestos por el vértice, bueno, es como mirar un ángulo agudo u obtuso y ver su reflejo, como si tuviese un espejo puesto en el vértice del ángulo. De un lado tengo un ángulo y coincidiendo con el vértice tengo el otro, lo digo mal, apuntando justamente para el lado contrario. Los lados de los ángulos opuestos están cada par en la misma recta. Creo que la semana pasada yo había dibujado ángulos opuestos por el vértice. Profe, Por el opuesto ahora, por el vértice es el adyacente, no. ¿no? Ahora voy ¿No a es? dibujar un par de Ah, bueno. Lo que estoy tratando de dibujar ahora son ángulos opuestos por el vértice. Acá lo encontré, sí, sí, sí. Acá tengo ángulos opuestos por el vértice. Lo ideal sería poder pintarlos, pero acá tengo un ángulo, ¿sí? Este es el vértice, el opuesto por el vértice lo puedo hacer. Este que ustedes ven, estoy tratando de marcar, es el opuesto por el vértice al otro. Yo decía recién, en el vértice nace el lado. Este lado es la semirrecta opuesta a este otro. Y este lado está en la misma recta que este otro. Tienen la misma recta de apoyo. Los lados son opuestos. No tengo este lado mirando hacia acá, sino que está en el sentido opuesto a este otro. Estos son opuestos por el vértice. Si yo quisiese dibujar ángulos adyacentes, tendría algo de este tipo. Un ángulo es ese que está marcado, y su adyacente es este otro, cuya amplitud marqué
en violeta. Son consecutivos porque este lado es compartido por los dos. El ángulo azul lo tiene como ángulo terminal y el ángulo violeta lo tiene como lado inicial. Pero fíjense cómo son el lado inicial de uno, del azul, y el lado terminal del violeta. Uno va hacia la derecha, un poquito hacia arriba, y del ángulo violeta, su lado terminal va hacia la izquierda, un poquitito hacia abajo. ¿Sí? Estos dos lados están en la misma línea recta. Pertenecen, o están incluidos, mejor dicho, en la misma recta. Estos dos son adyacentes, juntos forman un ángulo llano. Estos dos son opuestos por el vértice. Y tienen la misma amplitud. Por los arquitos que están marcados, los arquitos son diferentes, pero los ángulos tienen la misma amplitud, miden lo mismo. Tanto el nombre de cada par de ángulos, cuando están relacionados de alguna manera, como las propiedades en cuanto a sus amplitudes, las tienen que saber. Si los ángulos son adyacentes, suman 180 grados. Si los ángulos son opuestos por el vértice, miden lo mismo. Son ángulos congruentes. Voy a marcar este ángulo obtuso. Bueno, ese ángulo obtuso del rojo y su opuesto por el vértice. Su opuesto por el vértice está del otro lado, como si estuviesen en espejo. Los dos rojos son opuestos por el vértice. Los dos miden lo mismo. Los azules son opuestos por el vértice. La amplitud de ellos dos es la misma. Miden lo mismo. La última clasificación que vimos la semana pasada es la de ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios son aquellos justamente cuya suma algebraica, sumo valores numéricos, sumo las amplitudes, la suma de ambos da 180 grados. Ahora, algo que creo no dijimos la clase pasada. Antes dije, los ángulos adyacentes, como estos dos que se ven un poquitito acá arriba, los ángulos adyacentes comparten un lado y la suma de los dos da 180 grados. Ahora dije ángulos suplementarios. La suma de ellos dos da 180 grados. Pero yo no sé si comparten o no un lado. Entonces, cuidado con esto. Si son adyacentes, seguro que son suplementarios. Los adyacentes son suplementarios. Pero si digo o pregunto, dos ángulos suplementarios, ¿son adyacentes? Y realmente no sé. Lo único que sé es que juntas, sus
sus amplitudes, suman 180 grados. Pero no sé dónde están los ángulos. Puede ser que un ángulo un segundito, por favor. Puede ser que un ángulo es posible que yo tenga ese ángulo que está acá, después le voy a hacer el arquito, ahí tengo un ángulo y tengo otro ángulo y tengo otro ángulo acá. Uno está en un lado y otro está en otro. Si yo los mido por cómo los dibujé, estoy segura, ¿sí? Yo los mido, este es agudo, este es obtuso, sumo las amplitudes y me da 180 grados. Son suplementarios, pero no son adyacentes. No está uno pegado al otro. No comparten un lado. Son ángulos que están en distintos lugares del plano. Por eso, cuidado con este gráfico. Acá habla, que es lo que estaba pegadito a este texto. Acá dice que estos dos son suplementarios. Tiene razón. Entre los dos suman 380 grados. Suman un llano. Pero aparte, este dibujo corresponde a ángulos adyacentes. A ángulos consecutivos. Comparten un lado. Entonces, reitero lo que dije hace un rato. Si dos ángulos son adyacentes, entonces son suplementarios. Aclaramos, suman 180 grados. Pero todo par de ángulos suplementarios, o sea que suman 180 grados, pueden o no ser adyacentes. Me apareció la leyenda de que me estoy quedando con poco tiempo, no sé cuánto, ya saben. Se corta el zoom, vuelven a entrar al mismo. A ver, acá está.
Lean atentamente esa diferenciación. Tienen nombres distintos porque son cosas distintas. Según cuál sea el inicio de la proposición y la consecuencia, puede ser verdadero o no. Quedó del encuentro pasado pintado en fucsia, lo que yo dije, lean hasta acá. Todo esto está resaltado en fucsia, lo podían leer, pero no hacía falta que lo supiesen para hoy. La nueva clasificación que aparece de ángulos relacionados es esta, la de ángulos conjugados. Dos ángulos son conjugados cuando suman, acá dice 360 grados, ¿sí? No es así. Estos son conjugados de... No, acá es no es 360, por eso lo marqué con fucsia, en un ratito lo vamos a ver. Para así poder empezar ahora con, quedaron todos los gráficos. Después voy a borrar. Así lo ven ustedes en el archivo que tienen. ¿Qué es lo que está presente acá? Aquí tenemos dos rectas, la recta M y la recta N, cortadas por una transversal. ¿Qué es una transversal? Aquella línea recta que corta a otra. Una transversal es una recta que corta a otra. En este gráfico tenemos dos rectas, la recta M y la recta N. Y las dos están cortadas por esta recta que se llama T. Las dos están cortadas por la misma transversal. Esta es la recta T. Según yo a los ángulos, en lugar de ponerles arquitos, como aparece en muchos libros de matemática, también le puse números. 1, 2, 3, 4, y aquí el ángulo 5, el ángulo 6, el ángulo 7 y el ángulo 8. Por la posición, por la ubicación que tienen, de a dos, de a pares, reciben distintos nombres. Y tienen características o propiedades cuando esos
8 ángulos están formados por 2 rectas cortadas por una transversal. Eso es lo que vamos a ver ahora, que no vimos en el encuentro anterior. Ángulos formados por 2 rectas, no 2 líneas cualesquiera como las que tienen acá, sino por 2 rectas cortadas por una transversal. En este gráfico yo les puse el mismo nombre a las rectas, a las 3, las que son paralelas y la transversal, le puse el mismo nombre que en el gráfico anterior, recta M, recta N, recta T. Pero las rectas pueden tener cualquier nombre. Empezamos. Ángulos alternos. Están de distintos lados de la transversal. Algunos están a la izquierda, otros están a la derecha. Pero los vamos a nombrar de a 2, de a pares. Siempre y cuando uno esté vinculado, relacionado, tenga un lado en una recta, y el otro ángulo con el que lo comparo esté apoyado en la otra recta. Entonces, acá tienen todos los pares de alternos. Miren por favor la pantalla. El ángulo 1 es alterno al ángulo 7. No solamente está de distinto lado de la transversal, sino que los dos están afuera de las paralelas. Del mismo modo, el 2, que estoy señalando acá, es alterno al 8. Están de distinto lado de la transversal y los dos están del lado de afuera. Y tenemos los pares que están adentro de las paralelas. El 4 es alterno al 6 y el 3 es alterno al 5. Estos dos pares que mencioné recién, el 3 alterno al 5 y el 4 alterno al 6, estos dos pares son alternos internos. Están del lado de adentro de las dos paralelas. Están de distinto lado de la transversal, pero los dos están adentro. Son alternos internos. En cambio, estos otros dos que estoy citando